Muy buenas noches, amados hermanos, bendecidos en el Señor de estar esta noche aquí para retomar nuestra lección, la necesidad de la lógica para usar bien la palabra de verdad, usar bien la palabra. Preguntábamos la semana pasada, ¿cómo puede alguien entender sin el uso de la mente? No es posible. ¿Dónde ocurre la comprensión humana? Precisamente en la mente. Como se ve en Hebreos 12:3, incluso en la teología natural disponible, que es todo lo creado, el cosmos, como le llama la Biblia, en su idioma original, pues todas las personas en una edad ya para razonar, en una edad responsable, pueden entender y comprender cosas acerca de Dios, sobre todo de su existencia, al ver las cosas creadas. En otras palabras, que no habría deducciones lógicas posibles en la mente del hombre si no existiera el cosmos, y el cosmos incluye al hombre mismo. O sea, de lo que Dios ha creado le ha ayudado al ser humano a poder entender, a poder saber. Pero si no existiera, no existiría ni siquiera él. De hecho, la realidad es que hay una diferencia entre el cristiano y otro tipo de personas, si hacíamos ciertas comparaciones muy breves, pero pertinentes. La diferencia entre el cristiano, por ejemplo, y el ateo o el agnóstico con respecto a Dios es que los cristianos han razonado correctamente a partir de ese diseño que se encuentra en el mundo, ese orden, esa precisión en el universo, que no puede ser fruto de la casualidad. También de la contingencia que puede encontrar cuando ve que el hombre tiene un sentido del deber moral, algo que no puede haber evolucionado a partir de las rocas muertas del suelo o de algún tipo de materia primogénia o primigenia, no recuerdo cómo se pronuncia o cómo se expresa ese término, o sea, de algún tipo de materia primitiva antes de que todo este mundo existiera tal cual existe. Pues cualquier materia a la que le quieran hacer, pues no podrían hoy demostrar que a partir de allí, de algo físico, de algo inerte, de algo muerto, algo sin vida, podría el hombre desarrollar un sentido de deber moral. Así que las cosas del Dios invisible, como dice Pablo en Romanos, se ven a través de las cosas visibles, las cosas que él ha creado. Pero los ateos y los ateos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, nunca antes, mejor dicho, ya vamos integrando la frase española, ¿no? Su necio corazón fue entenebrecido y por eso el salmista les llama necios en el Salmo 14, verso 1. Decíamos también que la diferencia primaria entre la iglesia del Señor y un pagano es que los cristianos han razonado adecuadamente con respecto al principio de causa y efecto. El efecto debe tener una causa superior a él, una causa que justifique o que explique las cualidades que él tiene. Si nosotros fuéramos paganos y pensáramos que somos el producto del sol, que somos el producto del dios mar, que somos el producto del dios, etcétera, pues eso no explicaría adecuadamente nuestra capacidad de razonar, nuestro sentido del deber moral, nuestra inclinación a buscar religión, etcétera. Nada de eso nos explicaría. Entonces, como racionalmente entendemos el principio de la causa y efecto, pues somos diferentes de los países. Similarmente, la diferencia primordial, decíamos, entre un miembro de la Iglesia del Señor y un religioso nacional es que el cristiano ha razonado adecuadamente con respecto a la autoridad religiosa. Reside totalmente en la Biblia, que no se puede guiar por medio de sueños, visiones, sentimientos, ángeles, concilios, papas, libros extracanónicos, credos, catecismos, manuales, etcétera. Y también que hemos razonado acerca de las declaraciones directas de recopilando toda la información y luego deduciendo o infiriendo de ella, como lo aconseja el modo inductivo, deductivo al analizar evidencia. Incluso nuestra diferencia con los que rechazan los libros extracanónicos y que estudian únicamente la Biblia como autoridad religiosa, se explica mediante lo que llamamos el manejo de la evidencia. Es decir, la forma en la que aplicamos la lógica
en relación con las declaraciones directas que encontramos y que componen la Escritura. ¿Cuáles son estas declaraciones directas? Bueno, son las expresiones declarativas, son las declaraciones imperativas, declaraciones condicionales, declaraciones exhortativas o declaraciones interrogativas. Vamos a explicar el significado de cada una de ellas en su momento, cuando las analicemos por separado, pero por el momento pues será suficiente mencionarlas. Usualmente tanto ellos como nosotros estamos estudiando la misma Biblia. Muy probablemente o la mayoría de las veces estaremos usando la misma versión. Y algunas veces en ciertos temas estaremos utilizando incluso el mismo versículo. Pero llegamos a conclusiones diferentes, pero alcanzamos conclusiones distintas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? No estamos diciendo que los miembros de la Iglesia de Dios no cometan errores cuando estudian la Biblia, o que todos han estudiado lógica formal, o que nunca pecan, o nunca pueden perder su salvación. No estamos diciendo que los miembros de la Iglesia del Señor lo saben todo, o que conocen exacta y profundamente todos los hechos, exactamente los mismos hechos que han estudiado los sectarios y denominacionales a través de toda su historia, sino que estamos diciendo que en la familia de Dios se ha razonado o se ha razonado adecuadamente. Esa es la expresión que tenemos que extraer de parte como la primordial, la clave. Han razonado adecuadamente respecto a la segunda pregunta vital, la segunda pregunta más vital en la existencia de una persona, que es: ¿cuál es la voluntad del Señor para mí? Por favor, regálenme un minuto, un minuto. Listo, ahora sí contamos con conexión inalámbrica, así que vamos a tener mucha estabilidad en la presentación de la clase. Gracias a Dios, gracias a nuestro Dios maravilloso. Así que continuamos, hermanos. Decíamos que precisamente lo que sí decimos es que la familia de Dios ha razonado, se ha dedicado a razonar adecuadamente respecto a la segunda pregunta más vital de la vida, que esta pregunta expresa la pregunta, expresa la duda, perdón, o la interrogante más bien: ¿cuál es la voluntad del Señor para mí? Y esto muy obviamente involucra, primero que todo, cómo llegar a ser cristiano. Porque cuando pienso en un ser todopoderoso, porque estoy hablando de la segunda pregunta más vital, ¿no? Cuando ya tengo clara la primera pregunta, pues la segunda es ahora: ¿qué Él espera de mí? ¿Cuál es su voluntad para mí, como hemos expresado? Entonces, allí va: ¿qué voy a conocer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a tener que entender? ¿Cómo llegar a ser cristiano? De esta manera, ¿cómo llegar a ser un miembro de la iglesia o del reino de Dios? Siendo sumergido en el agua para el perdón de pecados. 2, ya una vez habiéndome convertido en cristiano, ¿cómo mantenerme fiel al Señor hasta la muerte? Los cristianos saben, hablando en sentido general, no excluyéndonos, ¿no?, sino hablando en sentido general, que para ser salvos dependen de una respuesta racional. Esa respuesta racional es una respuesta a la evidencia de Dios mediante la cual la persona llega a saber que Él existe, que la Biblia es su palabra divina, y esta persona llega a creer, amar y obedecer a Jesús el Salvador, usando bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15, que ese texto es la base o la razón del título de nuestra lección esta noche. También Juan 14:6. Saben los cristianos que, ya que la escritura no fue redactada directamente para ellos, ya esto lo explicábamos la semana pasada, que no va a traer el nombre suyo específicamente, no está hablándole directamente, o el escritor, el autor bíblico, no estaba pensando directamente en alguien en Honduras, directamente en alguien en Panamá, directamente en alguien en Costa Rica, etcétera. No estaba pensando en el siglo XXI, es que estaba escribiendo a las personas de su tiempo, personas específicas o grupos específicos. Pero lo que escribió podemos entender o podemos reconocer que es válido para nosotros a través de la implicación y de las inferencias legítimas a las cuales vamos a llegar o vamos a entenderlas, vamos a descubrirlas en el texto, porque Dios nos ha dado ese don maravilloso que se llama la mente, y nos las ha dado precisamente con ese propósito, precisamente con el propósito de entender su voluntad, porque así mismo como en la teología natural
Esa capacidad nos ayuda a entender que Él existe. De esa misma forma, esa capacidad de entender, de razonar, de comprender, de deducir, de inferir, va a ser aplicada al texto de la Escritura para llegar a conclusiones correctas. El razonamiento adecuado no solamente separa, como decimos muchas veces, a los hombres de los niños, sino también al pueblo del Señor de aquellos que no lo son. Trátese de ateos, escépticos, paganos, sectarios, denominacionales, como querramos analizar su categoría. Y aunque nunca debemos edificar nuestro razonamiento sobre la errónea filosofía y la tradición de los hombres con todas sus suposiciones falsas, premisas e inferencias incorrectas, como lo señala Pablo en Colosenses 2:8, como nunca debemos edificar sobre nuestra propia opinión, como dice Proverbios capítulo 3, verso 5, esto no significa que no deberíamos razonar del todo, porque incluso los hombres en el mundo secular razonan bien algunas cosas. Lo dice Pablo en Hechos 17:28. Vamos a ese texto, por favor. Alguien que levante su mano para saber que nos va a ayudar con esta lectura. Hechos 17:28. Hermano Juan Miranda. Hermano, dice así la palabra de nuestro Dios. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Gracias, hermano Juan. Así es. Dice que un poeta de entre ellos, aquellos con los que hablaba Pablo en ese momento, que eran incrédulos en ese momento, no eran cristianos, y les dice, y mucho menos el poeta este que escribió. Lo que él escribió, dice, es una gran realidad, y lo utiliza Pablo para todavía ilustrar más su argumento. ¿Qué significa? Que ese poeta sin inspiración, que ese poeta sin estar convertido, tenía la capacidad de razonar acerca del mundo, lo que llamamos la teología natural, y ver las cualidades de Dios, ver nuestra relación de dependencia con Él, y pudo expresarse de la manera que lo hizo. No se trata de razonar o no razonar. No es que si somos cristianos no vamos a razonar y que lo de razonar se lo dejamos solamente a los inconversos, sino que se trata de razonar correctamente o adecuadamente y razonar incorrectamente o inadecuadamente. Abrazar el racionalismo, esa idea de que el hombre a través de su mente, solamente su mente, y sin revelación divina puede comprenderlo todo, o abrazar la logofobia o la misología. Voy a escribirles porque luego lo tendrán en el material, pero de todas maneras voy a escribírselos acá en el chat público para que puedan ver los dos términos. Abrazar la logofobia o la misología. ¿A qué se refieren estos términos? Al temor y o rechazo que lleva a alguien a ridiculizar y odiar la lógica. Pueden ver ustedes que el término logofobia es temor a la lógica, temor a lo racional. Y el término misología viene de mis, que involucra, o miso, que involucra detestar, odiar, aborrecer, y luego logía, que también hace alusión a la lógica o a la razón. Entonces hay gente que le teme y hay gente que la odia y hay gente que quizá las dos cosas. No abrazar el racionalismo, decir que solo la mente del hombre puede comprenderlo todo sin revelación divina, o abrazar la logofobia o misología, es decir, tenerle temor o tenerle odio a la lógica, a la razón, es desviarse de la esfera adecuada de la razón y de la racionalidad. Más aún, es abrir el camino directo al infierno, el camino directo a la condenación. Cualquier hombre que abandone, que renuncie a su capacidad de razonar para acercarse a la escritura, para abordar los temas de la escritura, es una persona que se ha condenado a sí mismo a ir al castigo eterno. Digo, no como si tuviera la autoridad de Jesús. Recuerde, obviamente hablamos en sentido figurativo. Él se ha colocado en una situación en la que inevitablemente será condenado a caer en el fuego eterno. Simplemente no podemos evitar la razón.
No podemos evitar la razón, como no podemos evitar la realidad de que existimos, no la podemos negar. Incluso Descartes lo decía, ¿no? No puedo negar, yo puedo negar muchas cosas y puedo dudar de muchas cosas, pero no puedo dudar ni puedo negar que existo, porque si no existiera ni siquiera la pregunta me la podría hacer porque no pensaría. Entonces, si estoy pensando, estoy razonando, significa que existo. Entonces no hay duda de mi existencia. Lo mismo acá. En cuanto a la razón, no podemos negarla, no podemos rechazarla, no deberíamos odiarla, porque es parte de nuestra naturaleza. Intente ir por la vida sin razonar absolutamente de nada. Puede, no podría, definitivamente. Conocer y comprender la verdad son cosas demasiado valiosas como para que nos inhibamos por el temor al error. Y no hay otra manera de captar la verdad sino utilizando los poderes racionales que Dios mismo creó en nosotros. Él mismo nos ha concedido esas cualidades o esas capacidades. La revelación es una fuente de conocimiento que informa a nuestro razonamiento, pero no es un sustituto del pensamiento humano. Dios no quiere que haya una información en la escritura y la tomemos y la metamos en nuestro cerebro de una forma mecánica, simplemente como si usted tomara un objeto y lo metiera dentro de otro. Esa no es la forma en la que Dios quiere que usted lea la escritura, no es la forma en la que Él quiere que usted crezca en conocimiento. No va a suceder de esa manera. No puedes tomarlo como una píldora, no puedes inyectártelo como si fuera una sustancia, no puedes trasladarlo sino leyendo y razonando, como ya hemos leído muchas veces el texto de Efesios 3, 1 al 5. En la escuela primaria, nosotros estudiamos materias como la lectura, la escritura y las matemáticas, ¿cierto? A estas materias se les considera correctamente como materias básicas. Y sí, porque son materias de las cuales depende todo el resto de nuestra educación. Una persona no puede estudiar correctamente sobre botánica, sobre historia o sobre informática si no sabe leer, si no sabe leer otra persona que le lea a él. O sea, de una forma u otra, él va a necesitar de estas ciencias básicas. La lectura, la escritura, las matemáticas son la base, las herramientas que nos permiten seguir estudiando, que nos permiten también manejar, nos permiten comprar cosas, nos permiten obtener un trabajo. Pero viene aquí una pregunta. ¿Podrá existir algo más básico que estas tres materias? ¿Podrá existir algo más básico que ellas si ellas tres son la base de todo lo demás en conocimiento? ¿Habrá algo más básico que ellas? Me gustaría escucharlos a ver si alguno de ustedes aventura a discernir qué sería. Si las matemáticas, la lectura y la escritura son las tres materias básicas, fundamentales, sobre las cuales todas las demás se desarrollan, nacen y se desarrollan, ¿qué sería más básico que estas tres materias? O sea, que estas tres procedan de allí. ¿Qué sería más básico que esas tres materias básicas? ¿Alguien puede discernir esto? Christopher Sirias. Voy a dejar en claro algo, no sé la respuesta. Yo nada más voy a filosofar, digo. La observancia, hermano. La observancia, ¿ok? No es la respuesta, pero te acercas mucho, así que le estás ayudando al próximo que va a participar. A ver, alguien más. Josué se salva porque ahora estoy viendo que escribió que no tiene acceso al micrófono esta noche. El hermano Alonso, la hermana Sara tuvieron problemas, tuvieron que salir de la conexión. Bueno, los hermanos estarán con nosotros en espíritu a través de la conexión tecnológica el día de mañana. Les iba a decir que no iba a haber video mañana porque, obvio, ¿no? No iba a haber velocidad para cargarlo, pero el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Alguien más me puede decir qué será más básico que estas tres materias básicas de la vida? ¿Qué será más
básico, ¿en qué se basarán ellas? ¿O de dónde salen ellas? Lo más básico, ¿de dónde salen ellas? ¿Alguien más que tenga acceso al micrófono? Ahí tenemos Juan Contreras, lo escuché, a Carlos lo escuché, Irving no lo he escuchado, no sé si tiene acceso al micrófono, Rafael lo escuché bien y Steven lo escuché bien. Más básico que cuáles tres cosas, hermano. Podría repetirlas, disculpe. Ok, las materias más básicas en nuestra escuela primaria son las matemáticas, la escritura y la lectura. De ellas dependen todas las demás materias que llegamos a estudiar tanto en la escuela primaria como el resto de nuestras vidas. Pero ellas tres, ¿de dónde surgirán? Tiene que haber algo más básico que ellas, de donde ellas proceden, que sería una sola cosa. ¿De dónde proceden la matemática, la capacidad de lectura y la capacidad, todavía voy a dar más pistas, y la capacidad de escritura? ¿Qué será más básico que eso? Bueno, Josué puede participar por el chat. Es correcto, Christopher. El entendimiento, o dicho de una manera aún más comprensiva, más exhaustiva, el pensamiento. O sea, más básico que lo más básico, definitivamente, que sería el pensamiento. Uno debe pensar para poder tener la capacidad de leer y escribir. Y sorpresa, la Biblia es para leerla. ¿Okay? El pensamiento, al igual que todo lo demás, requiere el seguimiento de ciertas reglas, si es que vamos a pensar correctamente. Algunas veces cometemos errores en nuestra manera de pensar, ¿no? Ciertamente a veces nos precipitamos para llegar a ciertas conclusiones. Hacemos suposiciones injustificadas, generalizamos. Entonces, hay una materia que cataloga estas cosas, ¿qué son? Errores. Son errores del pensamiento. Entonces, hay una materia que se encarga de catalogar estos errores, que los identifica para que podamos reconocerlos en el futuro. Y luego explica las reglas para evitar estos errores, para pensar mejor. ¿Y qué es pensar mejor? Pensar adecuadamente, correctamente, sanamente. Y esta materia no es otra que la lógica. La razón, en primer lugar, recopila la información. ¿Cómo? Reconociendo los hechos, las opciones y cómo los antecedentes de alguien pueden influir en sus percepciones y en sus reacciones. 2. Identifica los temas clave. 3. Analiza los posibles elementos involucrados. 4. Formula principios y reglas. Por consiguiente, la razón está involucrada en cada paso de todo el proceso hermenéutico. Y por eso es que estamos discurriendo tanto de esta sección o de esta parte que tiene que ver con la lógica, con la razón, con nuestros poderes de deducir y de inferir. Hermanos, hasta que aprendan a razonar correctamente, muchas personas van a ver la lógica como el juego este de los tres vasos y la bolita o lo que coloquen allí, la semilla, donde empiezan a mover, van a pensar siempre que el uso de la lógica, que el hacer una inferencia o el hacer una deducción o el encontrar una implicación es como ese jueguito donde al final pues puede ser cualquiera de los tres vasos, ¿no? Qué lamentable. Estas personas exhiben su fatal comprensión del concepto de la razón cuando te llegan a decir incluso, bueno, según su lógica, usted podría demostrar cualquier cosa que usted quiera. Imagínese, según su lógica, usted podría demostrar cualquier cosa. Es decir, usted puede llegar a cualquier conclusión a través de su lógica. Con esto quieren decir que están diciendo algo muy grave. Quieren decir que nosotros somos como el estafador de las ferias. Ese tipo que está con el jueguito este o el que está con las cartas, etcétera. Que la mayoría de ellos están allí simplemente para que usted pierda, para que la casa siempre gane, como
está el dicho, bien dicho, ¿no? Otros ven al apóstol Pablo y a los demás escritores bíblicos como gente que abandonó la razón y hasta toman literalmente aquel texto donde Pablo dice que la predicación es una locura. Primera de Corintios 1, 17 al 31. Compárelo con el 2, 1 al 14, donde el apóstol Pablo, hablando desde la perspectiva de los hombres, sobre todo de los que se sentían que eran superiores porque filosofaban, porque eran maestros, entre comillas, pues hablando de ellos dice que para ellos la predicación era una locura. Bueno, estas personas han tomado esa expresión de Pablo como una confesión de que en realidad las cosas escritas en ese libro son locura. La falacia básica de esto se encuentra en no distinguir, como Pablo sí lo está haciendo en ese texto, la razón, que es esa capacidad natural dada por Dios para discernir y detectar contradicciones, de la razón humana o de la forma de pensar de una persona pretendiendo ser la fuente del conocimiento o de la revelación. Eso es diferente. Una cosa es decir, yo tengo la capacidad para deducir, para inferir, para razonar acerca de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y otra cosa es decir que esa capacidad me va a dar a mí toda la información, ella por sí sola, de lo que me podría dar Dios a través de la revelación. No estamos diciendo lo segundo, pero sí estamos resaltando lo primero, porque viene de Dios. No nos las dio el diablo, ni está en nosotros por casualidad. Debemos defender, hermanos, como maestros, como predicadores, pero también como cristianos, como seres humanos dignos. Debemos defender la competencia de la razón para poner a prueba las afirmaciones religiosas, pero debemos disputar al mismo tiempo que la razón sola sea capaz de proveer revelación original de la verdad, porque eso no lo hace ella. Ella va a encargarse del proceso de procesar la información que Dios ha colocado allí, no de proveer esa información. Cuando se intenta proveer la información, cuando el hombre intenta responderse a sus preguntas con sus propias respuestas, allí es donde encuentra un camino de muerte, como dice la Escritura. La capacidad del hombre para interpretar no se deriva de alguna ciencia, habilidad técnica o de algún curso exótico a disposición exclusiva de las mentes más dotadas de la sociedad, ¿no? Los principios generales de la interpretación, y escuche bien, porque usted vino a este curso a estudiar esos principios generales, pero desde ya le voy a hacer una gran salvedad. Los principios generales de la interpretación no se aprenden aquí. No se aprenden aquí en este curso. Usted no vino a aprenderlos conmigo. No vino a ver los que yo había inventado o a escuchar que yo repita los principios generales de la interpretación que otro inventó o que descubrió en las escuelas o universidades del mundo. No. ¿Sabe por qué? Porque esos principios generales de la interpretación, que por eso se llaman generales, porque no solo aplican a la Biblia, aplican a toda nuestra existencia, desde que somos conscientes y miramos a nuestro alrededor y escuchamos y hablamos, tenemos que ejercer los principios de la interpretación. Esta es una parte o es una porción de la naturaleza que se le ha dado al hombre como alguien creado a la imagen de Dios. Desde que el hombre recibió el arte y la comunicación del lenguaje, él ha comenzado a practicar los principios de la hermenéutica. El arte de la interpretación ha estado en uso desde que Dios le habló a Adán en el huerto. ¿Sí? Desde el momento en que le habló, el hombre tuvo que escuchar, tuvo que procesar esa información y tuvo que alcanzar conclusiones. Está desde el momento en que Adán se dirigió a Eva, porque él tuvo que razonar, porque él tuvo que pensar lo que iba a decir, tuvo que articularlo, tuvo que expresarlo de una manera racional para que entonces Eva, de la misma manera, hiciera el proceso de interpretación. Y así ha sido desde el principio hasta el presente y lo será más adelante. La ciencia de la hermenéutica lo único que hace es recopilar estas reglas observadas que ya se practicaban por parte de los hablantes desde el principio, desde los hablantes y pensantes desde el principio de los tiempos,
¿Y qué ha hecho? Bueno, que las ha ordenado con el propósito de estudiarlas y el propósito de reflexionar acerca de ellas. Pero una ciencia así no altera el hecho de que las reglas estaban funcionando antes de que fueran codificadas y examinadas y puestas en un libro. La situación aquí es exactamente la misma con la gramática y los diccionarios. La gramática y los diccionarios, y téngalo muy claro, ellos no prescriben lo que el idioma debe hacer. Y esa de pronto es la razón por la cual a veces nos molestamos, sobre todo los románticos de la lengua, y cuando digo la lengua me refiero al idioma, los románticos del idioma nos molestamos cuando de pronto la Real Academia anuncia que un término ha cambiado de significado o que un nuevo término, incluso un extranjerismo, creo que el término es correcto, si no lo será aquí durante esta clase, que un extranjerismo se termina convirtiendo en una palabra de nuestro idioma y nos molestamos por eso, porque hace 40 años o hace 30 años o hace 20 años atrás, pues no veíamos estos cambios, o quizás sí los había, pero como hoy la comunicación es instantánea, hoy nos damos cuenta en segundos, cuando quizás antes nos dábamos cuenta a los años, cuando algún profesor muy estudioso, muy investigador, descubría aquellas cosas y nos decía. Pero ahora cuando la Real Academia hace un cambio, en cuestión de 2 o 3 segundos, ya lo tenemos en nuestro móvil, en nuestro teléfono, explicándonos todo. Entonces nos molestamos y decimos, ¿por qué cambiaron? Ahí te están explicando que ellos no prescriben lo que nosotros debemos, o lo que el idioma debe hacer, más que todo el idioma. Ellos solo describen cómo utilizan sus mejores hablantes y sus mejores escritores ese idioma. Simplemente. La verdadera naturaleza de las conclusiones lógicas no ha sido diseñada por los hombres, no ha sido inventada por los hombres. Los hombres simplemente la han estudiado para estar en la capacidad de aprenderla y enseñarla. La lógica es perpetua en el orden de las cosas y fue ordenada divinamente, porque nuestro Dios es un ser racional. Él es la fuente y el origen de toda razón, de toda lógica, voluntad y pensamiento. Por ejemplo, la verdad de proposiciones como 2 más 2 es 4 no consiste simplemente en el acto mental que hemos acordado usted y yo, o que ha acordado otro grupo de personas con cierta autoridad de decir, bueno, mira, cada vez que agarremos 2 y le sumemos 2, va a ser 4. No, eso no lo decidió alguien, eso no lo inventó alguien, eso no lo impuso alguien. No, esa es una realidad. Esa verdad se apoya en la realidad eterna que hace a ese juicio verdadero. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, utilizó un plural que obviamente no podía incluir a los ángeles porque ellos no tienen poder creativo. Esa deducción yo la estoy teniendo no porque yo estoy incluyendo esa información allí, sino porque me estoy basando en lo que el mismo Dios ha dicho. Cuando ya yo he estudiado la Biblia como tal, voy a ese pasaje y sé que no se puede estar refiriendo a los ángeles porque simplemente ellos no tienen poder creativo. Al hablar de pluralidad, ya yo sé que entonces en el resto de la escritura tengo que ver esa pluralidad a cuántas personas incluye. ¿Cuántas personas hay en la deidad? ¿Hay 2? ¿Habrá 3? ¿Habrá 5? ¿Habrá 10? ¿Habrá miles? ¿Habrá una cantidad infinita? Bueno, tendré que analizar otros pasajes para poder llegar a esa conclusión. Pero la lógica se aplica a todo en todo momento porque emana de Dios, que es su fuente. Las verdades de la lógica no son tablas simbólicas vacías con respecto a la realidad que nos rodea. Los fieles seguidores de Jesucristo están en clara oposición a la posición peculiar, y digo peculiar porque se ha vuelto recientemente popular en los círculos filosóficos y teológicos que deberían estar estudiando a Dios y aprendiendo de Dios, pero no, se han puesto a estudiarse a sí mismos para tratar de explicar según sus propias opiniones lo que es Dios. Se ha vuelto muy peculiar, decía, que la ley de la no contradicción, dicen, es una ley formal que simplemente se ha inventado como tal. Así como de pronto un gobierno dice, bueno, a partir de marzo de 2022
la vacuna tal y tal y tal son de obligatoria aplicación en todo ciudadano mayor de edad, un ejemplo, ¿no? O de todo ciudadano e incluso menores de edad. Dice que así como un gobierno crea una ley, hace por primera vez una ley y la impone, pues que la ley de la no contradicción, la ley de la no contradicción ha sido inventada y ha sido impuesta y que nosotros hemos seguido ese principio porque otro así lo impuso. Y que como tal, pues es una estipulación arbitraria, útil para construir sistemas simbólicos, pero que en un momento dado, cuando no nos guste, la podemos desechar. Pero ¿quién en su sano juicio, hermanos, y que haya estudiado lógica? Porque aquí voy a mencionar cosas que en el momento, pues, algunos de ustedes, no todos, probablemente algunos de ustedes digan, pero ¿de qué está hablando el hermano? Incluso eso de la ley de la no contradicción, ¿qué es? Pero quiero que tenga paciencia porque esta lección le va a explicar eso más adelante. Decía o preguntaba que quién en su sano juicio sostendría que Jesús no operó sobre la base de las leyes del pensamiento, las leyes conocidas como la ley de la identidad, la ley de la contradicción y la ley del medio excluido. Cuando estudiemos esas leyes, usted va a notar que es imposible que el Señor no haya enseñado y no haya vivido basándose precisamente en esas leyes, que son leyes no porque nosotros queramos que lo sean, no porque otro quiso que lo sean, sino porque otra vez emanaron directamente del ser más racional del universo o del ser racional por excelencia. Hermanos, en una ocasión, un hermano dijo que Jesús a veces hacía cosas ilógicas o inconsistentes. Usó una de esas dos expresiones. Pero decía él que eso no era un problema, dice, porque él es el Hijo de Dios. Él puede hacer lo que él quiera y él puede decir lo que él quiera. Pues no. Él no puede hacer lo que él quiera ni él puede decir lo que él quiera porque él no puede atentar contra su propia naturaleza. Es más, no puede ni siquiera querer actuar en contra de su naturaleza. Es imposible. No se puede. El fuego no se puede mojar y el agua no se puede quemar a sí mismo. La misma naturaleza, en este caso, no divina, no se puede autodestruir. No puede haber en ella confusión, no puede haber en ella duda, no puede haber en ella un autoataque. Así que, como bien sabemos, lo que él hizo fue expresar una declaración blasfema acerca de nuestro Señor. Al buscar activamente toda la evidencia relevante, como dice el Salmo 119, 160, nunca lo olvide porque un intérprete de la Escritura jamás puede eludir, olvidar o pasar por alto un pasaje como ese. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Cuando uno activamente ha recopilado toda la evidencia relevante, y esto han hecho los cristianos durante muchísimos años, eso les ha ayudado a rechazar el error lógico de la sobregeneralización que cometen otros cuando afirman, por ejemplo, que Juan 3:16, que dice, como todos sabemos, Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué han hecho algunos sobregeneralizando? Porque no han respetado el principio del Salmo 119, 160 de sumar todo lo que la palabra dice sobre el tema de la salvación, sino que toman este texto y lo aplican para todo. Dicen, bueno, que ahí dice claramente que el hombre es salvo por la fe solamente y ya. ¿Por qué? Porque ahí solamente se está mencionando la fe. Y es cierto que el texto habla de la fe únicamente, pero la Biblia, que es toda la evidencia relevante, o el Nuevo Testamento, para ser más específico, no menciona otros requisitos para la salvación, solamente el de Juan 3:16, o hay otros pasajes como Hechos 11:18, como Primera de Pedro 3:21, que mencionan otros actos. Lo que pasa es que cuando ignoramos parte de la evidencia, por ejemplo, esta persona pasa por alto Hechos 2:38,
que habla del bautismo. Marcos 16:16, que habla de la fe junto con el bautismo. Romanos 10:10, que habla de la confesión. Y se precipita a llegar a una conclusión, pues generalmente esa persona o totalmente esa persona va a llegar a una conclusión equivocada. No debemos examinar únicamente una pequeña parte de la evidencia y luego creer y luego decir que hemos aprendido toda la verdad. Pero hay otra cosa que pasa cuando las personas no respetan los principios que ha dejado Dios respecto a razonar adecuadamente la Escritura. Y uno de estos errores garrafales que cometen, aparte de la sobregeneralización, es utilizar el famoso, gastado y tergiversado argumento del silencio. ¿Alguno de ustedes me puede decir? Seguramente sí, creo que varios o todos me pueden decir cuál es el famoso argumento del silencio. Abro nuevamente el espacio para su participación. Con confianza, a veces podemos, como Cristo habló de observación, claro, pero la observación era periférica. ¿Por qué? Porque la observación depende de nuestra capacidad de procesar lo que observamos. Así que por eso le decía, fue una respuesta que no estaba mal, pero todavía hablaba de un proceso externo. Había algo aún más básico que ello. Así que usted no se preocupe, estamos aquí para recordar a veces y a veces estamos para aprender algo nuevo. Casualmente, Christopher va a darnos nuevamente la respuesta. Y esta vez con precisión, como le gusta a Steven. Nos tienes que quedar con las ganas ahorita conmigo. No, hermano, sí, Dey, no digo que esté certero, pero si no mal recuerdo, creo que es que la negación, el silencio en algo no es una negación, entonces tampoco lo prohíbe, o no es una afirmación que tampoco lo niega. Ok, explícate un poquito más, Christopher. Okay. Lo dijiste muy técnico, ¿no? Ahora dímelo como si se lo estuvieras explicando a tu hijo, a tu hija. Híjole, hombre, ese es más agresivo que yo. Tú tienes que verlo, hermano. El detalle es, hermano, de que Espero que pronto. que alegan al hecho de que si no hay una negación en la Biblia sobre un hecho, sobre algo, entonces no es una prohibición, ni tampoco la afirmación de que algo deba ser así. Ok, el argumento del silencio sería que si no está prohibido, si no se dice que está prohibido, no está prohibido, ¿no? Entonces, y si no se dice que hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Es una alternativa, ¿no? Puedo hacerlo o no hacerlo porque no dice. Y es una manera muy pobre de pensar cuando se argumenta que algo es cierto porque no hay una declaración bíblica que diga que esa enseñanza es falsa. Porque imagínese para lo que se presta eso. En una ocasión, voy a recordar a otro hermano en una ocasión, pero ya estoy hablando de mi adolescencia. Estamos hablando hace muchísimo tiempo. Y para las personas que luego nos ven grabado y piensan que hace poco pasé la adolescencia, pues no, han estado engañados. Eso fue hace muchísimos años. Y en ese tiempo, otro amigo, hermano, también hermano, de creo que 2 años mayor que yo, me presentaba otra expresión de ese argumento del silencio y me decía que algo de lo que estábamos hablando en ese momento, que algo no podía estar prohibido. No recuerdo si eran los instrumentos de música, probablemente. Pienso que podía ir por allí porque él era nuestro director de cantos y siento que, según lo que recuerdo, que él tenía esa tendencia como a preguntarse a veces por qué no podíamos usar instrumentos, ¿no? Vamos a suponer que era eso. Ha pasado tanto tiempo, de verdad, muchísimos años, que no recuerdo exactamente a qué se refería, pero él me dice eso, ¿no? Pero ¿dónde, en el Nuevo Testamento, dónde está prohibido? Y pensó que tenía un gran argumento al decirme, dime, siempre hablamos de capítulo, libro, capítulo y versículo. Bueno, dime el libro, capítulo y versículo que lo prohíbe.
que lo prohíbe. Entonces, al principio, pues mi primera respuesta, claro, en ese tiempo no habría sido una respuesta tan técnica, pero mi primera respuesta es, dime tú el libro, capítulo y versículo que lo manda a hacer, ¿no? Hoy diría que lo autoriza, pero yo en ese momento le dije algo como, dime el libro, capítulo y versículo que lo manda a hacer en el Nuevo Testamento. No, no hay, o sea, esto es 50 y 50, dice, ni hay uno que lo prohíba, ni hay uno que lo mande a hacer. Entonces, decía él, esto es opcional. Entonces, no se me ocurrió otro ejemplo que decirle, bueno, entonces quiere decir que si de pronto tú estás dirigiendo ya los cantos y yo decido pues tomar un balde de agua con hielo y lanzártela mientras que tú estás cantando, pues no me puedes decir nada. Eso no está prohibido. Claro, tampoco me han ordenado que durante el momento en el que tú estás dirigiendo los cantos, pues yo agarre ese balde y te lo lance encima. Pero no está prohibido y no está ordenado. Así que hay 50 y 50 allí. ¿Tú crees que yo podría hacer eso? Entonces viene y me saca, no, pero es que tú me tienes que amar y al amarme no me tienes que hacer daño y eso sería hacerme daño. Y yo, mira a dónde te has ido y mira las cosas a las que has hecho alusión para llegar a la conclusión de que yo no podría hacer eso. Pero no has tenido que citar un libro, capítulo y versículo que diga que eso está prohibido o que diga que eso ha sido ordenado. O me exijas a mí que yo tenga que probar que está ordenado. No, no existe. Necesitarías hacer otro tipo de proceso. Pero ya les digo, obvio que algunas palabras quizás hoy estaré usando más mi lenguaje de hoy que mi lenguaje de aquellos días. Mi manera de explicarlo hoy que mi manera de explicarlo en aquellos días. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Lo que sí recuerdo es que luego de mencionarle eso, el hombre lo razonó unos segundos y después me dijo, te has ganado la soda. Que acá, bueno, en sus países sería como te has ganado la gaseosa. Y bueno, ya entendí entonces que el hombre había razonado adecuadamente el asunto y lo había entendido bien. Voy a leer algunas cosas que me han enviado aquí en el chat. A ver, dice Christopher, y el contexto de Juan 3, los versículos siguientes, los versículos 3 y 5, es correcto, el mismo capítulo allí, ni sin siquiera tener que salir del capítulo ni del libro, tiene la explicación, ¿no? O tiene los otros requisitos necesarios para la salvación. Dice Steven, la participación de Steven es la prohibición sobre el mandamiento directo o la exclusión de lo que no se está pidiendo. ¿Es la prohibición sobre el mandamiento directo o la exclusión de lo que no se está pidiendo? No te comprendo mucho ahí, Steven. No sé si tienes acceso al micrófono para explicarte mejor. Para que me expliques mejor tu pregunta. ¿Tienes acceso al micrófono? Sí, claro. ¿Me escuchan? Ok. Ajá. Sí, que cuando hablamos de silencio es que se prohíbe hacer algo más sobre el mandamiento directo o la exclusión de lo que se está pidiendo. O sea, cuando hay un mandamiento directo, el silencio es prohibitivo sobre el mandamiento. O sea, a no hacer algo más porque está siendo directo el mandamiento. O también excluye lo que no se está pidiendo. Cuando hay un mandamiento directo, se está excluyendo todo lo demás. Ok, ya entiendo. Entonces, más que una pregunta estaba formulando, como decir así, la expresión final, ¿no? De lo que hemos discutido en esta sección. Precisamente es el argumento del silencio, decía, es una manera incorrecta de razonar, porque se está diciendo que algo es cierto o algo es verdadero, que tú lo puedes creer, que tú lo puedes enseñar, que tú lo puedes practicar, porque no hay una declaración que diga que eso es falso. También es una muy pobre manera de razonar cuando se argumenta que una idea es falsa
solo porque no hay un pasaje bíblico que declare específicamente, explícitamente, en tantas y cuantas palabras que esto es cierto. Ahí están ignorando el principio o autoridad genérica, algo que ya hemos explicado en otro curso. Este tipo de argumentos están basados en el silencio, lo cual es lo mismo que decir, y aquí es donde se desenmascara o se desnuda este tipo de argumentación. Ellos están basados en la falta de evidencia. Construyen sus creencias o inventan prohibiciones sobre la falta de evidencia. Como no hay evidencia de que esto esté prohibido, lo vamos a hacer. Como no hay evidencia de que esto está autorizado, no lo debes hacer. O sea, y cuando hablan de evidencia, se refieren a una declaración directa, explícita, en tantas y cuantas palabras. Y no todo el tiempo va a aparecer así. Ahí retomando la definición que nos estaba dando Steven, sería el mandamiento de cantar. Es un mandamiento positivo. Es un mandamiento, no positivo en el sentido psicológico, ¿no? Que decimos que es positivo, eso me anima mucho. No, positivo en el sentido de que afirma, ¿bien? Es afirmativo. Es un mandamiento positivo y es un mandamiento directo, específico. Entonces, cuando me dice cantar, y vamos a ver qué estamos haciendo, en ese momento yo sabré si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, porque el mandamiento directo me lo deja claro. ¿Qué me mandaron a hacer? Cantar. ¿Qué estás haciendo? Estoy cantando. ¿Y qué más? Bueno, y acompañándolo con guitarra. ¿Estás qué? Acompañándolo con... ¿Qué es la guitarra? Un instrumento. Okay. ¿Hay algún instrumento autorizado en el Nuevo Testamento para el canto? ¿Hay algún instrumento autorizado en el Nuevo Testamento para el canto? A ver, los escucho. ¿Hay algún instrumento, perdón, autorizado en el Nuevo Testamento para el canto cristiano? Sí, mi hermano, las cuerdas Es vocales. una pregunta capciosa, es capciosa, Christopher. A ver, No hay ¿cuál sería? ningún instrumento mecánico autorizado en el Nuevo Testamento. Bien, esa es la negativa. Ahora en afirmativa, Carlos, no me evadas mi pregunta. me la has respondido, pero en el aspecto negativo. No hay un instrumento mecánico autorizado. Listo. Pero mi pregunta es, ¿hay algún instrumento autorizado en el Nuevo Testamento para el cántico cristiano? Sí, el único instrumento autorizado en el Nuevo Testamento para el cántico cristiano es la voz o los labios o el corazón, no sé. Entonces ahí tenemos dos. Tenemos dos, ¿no? El corazón Bueno, y los labios. sí, ¿O es uno de sí los dos? la Biblia habla del corazón y el medio que se sacrifica pues es los labios o la garganta. Pero dado que, o la voz, como está diciendo el hermano Irving, o el corazón, dado que la Biblia autoriza solamente esto, descarta todo lo demás. Gracias, hermano Carlos. Así es. El instrumento es el corazón. Literalmente el texto dice, haciendo melodía en vuestros corazones. Y usa un término que se utilizaba en el Antiguo Testamento, sí, para tocar instrumentos. Se utilizó en ciertos contextos para utilizar instrumentos, pero como especifica el instrumento, no pueden, como hacen muchos hoy día, tomar el término griego y decir, por este término estamos autorizados a usar instrumentos mecánicos de música, sino que deben basarse exactamente en lo que dice el texto. Sí utiliza un término que en ciertos contextos se utilizaba para instrumentos de música, pero ¿cuál es el instrumento mencionado? El corazón. Y sabemos que el corazón no es el corazón material, así que estamos hablando de una acción intelectual. Y en la parte material tenemos Hebreos 13:15 que habla de fruto de labios que confiesan su nombre. Esa debe ser nuestra alabanza. Pero los labios ahí son una sinécdoque, ¿no? Los labios están representando todo lo que
es necesario hacer en el cuerpo para producir estos sonidos. Desde no es el uso de nuestra razón, como el uso de nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro sistema respiratorio, nuestra lengua, nuestra boca, nuestras cuerdas vocales, nuestro cajón torácico, todo, no quiero mencionar, ser tan específico porque luego se me queda algo por fuera. Pero todo esto pues está autorizado porque ha sido mencionado específicamente. El argumento del silencio sería querer agregar cosas que no están dentro de esa especificidad o de ese carácter específico del mandamiento. También los cristianos, finalmente, ya el tiempo nos vence prácticamente, los cristianos rechazan los argumentos por analogía. Cuando rechazamos pensamientos denominacionales como el siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, es una expresión, dicen ellos, paralela a esta otra expresión. El que aborde el tren y se siente, llegará a su destino. De esta manera, dicen, podemos ver que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, o sea, por lo menos no es esencial. Pensemos en un tren. Me gusta poner el ejemplo del tren, sobre todo cuando les digo que un día de estos me lleva el tren y ya no puedo venir más a las clases, ¿no? Pues no quiero mencionar algo y después se cumple, usted me dice que lo profeticé. Mejor un tren. Bien, dicen ellos. Sí, yo veo el texto de Marcos que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Pero eso es una expresión paralela, similar a decir el que aborde el tren y se siente, obvio, en las butacas del tren, llegará a su destino. Claro, porque en esa expresión que va a pasar, en esa expresión, él puede decir, mientras que yo aborde el tren, voy a llegar a mi destino independientemente de si me siento o no. Pero claro, la mayoría de las personas se va a sentar, si no todas. Entonces, de la misma forma, con solo creer, yo puedo ser salvo. Pero todos nos vamos a bautizar porque no es que sea algo malo, no es que nadie lo quiera hacer. Pero si lo hacemos o no lo hacemos, dice, no es esencial. Pero ¿qué pasa? Los cristianos no solamente reconocen que en el análisis del texto, hablando de Mateo 16, 15 y 16, hay razones gramáticas para interpretarlo como lo interpretamos correctamente, que en este caso son los participios aoristos, que no me voy a meter allí porque no está dentro del alcance de esta lección hacer una exégesis ahorita en vivo, quizá más adelante la hagamos, del texto, pero cuando hay participios aoristos como los que se encuentran allí, que es creyere y fuere bautizado, esos son dos, en griego son dos, en gramática griega son dos participios aoristos, así se llaman. Dice la regla que cuando dos participios, o más, ¿no? Pero en este caso, cuando dos participios aoristos están en una misma oración, en una misma expresión, declaración, y están unidos por una conjunción, en este caso, y es la conjunción o conexión, ¿no? El que creyere y fuere bautizado. Creyere y fuere bautizado son participios aoristos conectados por y. Y esto está unido a un verbo principal en esa misma oración. Y resulta que en griego el verbo principal es será salvo, que en español son dos términos, pero en griego es un solo término. Y es el verbo principal de esa oración. Ahora voy a decir la regla completa. Cuando dos participios aoristos unidos por una conjunción tienen un verbo principal, esas dos acciones representadas en esos participios son requisitos fundamentales para lograr lo que dice el verbo principal. Quiere decir que para ser salvo, la persona tiene que creer y tiene que bautizarse. Pero hay algo más, hay algo más. La regla dice que cuando esos dos participios aoristos unidos por una conjunción están dentro de una misma oración con ese verbo principal, el primer aoristo siempre será primero y el segundo siempre será segundo. No se puede realizar el segundo primero y el primero después. Esto desarma totalmente la interpretación católica que dice que la persona puede ser bautizada de bebé y luego, siendo adulto, confirmar
su bautismo a través de manifestar su fe ante los hombres públicamente. No se puede, no te puedes bautizar primero y después creer, porque la regla dice que la forma en la que el Espíritu Santo le reveló a Marcos escribir ese texto solamente permite que la primera y la segunda acción, primero que la primera y la segunda sean esenciales ambas, no hay una más importante que la otra, porque los dos son participios aoristos y los dos están unidos con la conjunción al mismo verbo principal, entonces tienen el mismo valor. Y además la regla es tan completa y este idioma griego es tan maravilloso que dice que la primera acción tiene que hacerse primero que la segunda, no se puede invertir el orden. Así que imagínense, le responde a los que defienden el concepto de la fe solamente y le responde a los que enseñan que te puedes bautizar de bebé y luego creer cuando ya eres adulto. Dije que no iba a ser una exégesis y prácticamente. Pero es que era necesario para terminar la expresión allí y cerrar nuestra lección por hoy, que los cristianos no solamente reconocen que los participios aoristos prueban o demuestran que esta posición es falsa, sino que también las analogías no prueban nada, refiriéndome a la comparación que hicieron con lo del tren y sentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque las analogías no son argumentos, las analogías no son verdades fundamentales, axiomas, no. Las analogías son para ilustrar. Por lo tanto, yo le preguntaría a esa persona, ¿por qué más bien no lo formuló de otra manera? ¿Por qué no dijo, el que compre el boleto y aborde el tren llegará a su destino? Esa expresión sí es análoga con la de Marcos 16, 15 y 16. Esa sí es análoga. ¿Por qué? Porque si usted no compra el boleto, no va. Ahorita vamos a descartar el hecho de los polizontes, de la gente que se cuela, como decimos acá en Panamá. Olvidémonos de eso. Estamos hablando de circunstancias normales. Si usted no compra el boleto, no va a abordar. Y la segunda dice, y aborde el tren. O sea, tienes que comprar el boleto, pero el boleto no te sirve de nada si no abordas el tren. Y si tratas de abordar el tren, pero no tienes el boleto, de nada te va a servir. Necesitas tanto comprar el boleto como abordar el tren para lograr la acción final, que es llegar a tu destino. Únicamente las escrituras prueban, las analogías no prueban, al igual que otras figuras de lenguaje como las metáforas, los símiles, las parábolas, las alegorías. Ellas no prueban, ellas comparan dos cosas con el propósito de ilustrar o de aclarar algún aspecto de una de las dos cosas que están siendo comparadas. Porque imagínense que nos pusiéramos a usar las figuras de lenguaje para demostrar o tratar de demostrar cosas. Cuando vamos a Mateo 13 y leemos la parábola de los suelos, en esta escuela de predicación, no se llama la parábola del sembrador, se llama la parábola de los suelos, porque la parábola no habla del sembrador. El sembrador tiró la semilla y luego todo el tema es los suelos. ¿Qué suelo era tal? ¿Cómo eran sus características? ¿Cuáles fueron los resultados con la semilla? Y al final, ¿cuál fue el suelo bueno entre todos ellos? Así que para nosotros aquí es la parábola de los suelos. Si vamos a Mateo 13 y analizamos esa parábola y usamos esta regla de usar figuras de lenguaje para demostrar cosas o comparaciones para demostrar cosas, preguntaría, ¿deberíamos argumentar que ya que el suelo no tiene voluntad para tomar decisiones y el suelo representa a las personas a las que les predicamos, entonces esas personas a las que les predicamos no tienen voluntad para tomar la decisión porque el suelo de la parábola no tiene esa voluntad? Claro que no, no tiene nada que ver. O deberíamos argumentar que ya que la cosecha de ese suelo, por ejemplo, en el mejor suelo, se midió numéricamente, la única manera de medir la respuesta de las personas al mensaje es medirlo numéricamente, porque así lo hizo la parábola. Ahí vemos lo absurdo de utilizar una figura o una ilustración para tratar de demostrar algo. Esto me recuerda, así entre paréntesis muy rápido, porque eso ya lo hablaremos en el estudio que haremos sobre ese tema, los que dicen que cuando dos personas están casadas y alguien se divorcia del otro, independientemente del motivo, es como cuando alguien está esposado, nunca mejor dicho, ¿no? Está esposado con la pareja
Entonces la pareja viene y suelta. Al divorciarse, dice, ella suelta. Entonces dice, si ella se suelta de ti, automáticamente tú te sueltas de ella. Así que a partir de que se hace el divorcio, independientemente de si tenía causal o no, las dos personas quedan libres. Miren, utilizando una analogía, utilizando una manera de ilustrar para querer probar un punto. Entonces vino un hermano y les respondió en una ocasión a estos falsos maestros, el problema es que sí, hicieron eso. Y cuando iban a salir corriendo a buscarse otra pareja, quedaron que casi se destrozan la otra mano. ¿Por qué? Porque la otra mano estaba atada a la ley de Dios del matrimonio. Entonces, ellos soltaron acá creyendo que se podían ir y resulta que no se dieron cuenta que el día que quedaron esposados el uno al otro, se esposaron con las otras manos a la ley de Dios del matrimonio. Entonces se soltaron de sí, según ellos, pero siguen unidos a la ley. Y por medio de esa ley, también siguen unidos ellos dos. Pero bueno, fue una forma de responder con analogía a otra analogía. Pero no es la manera correcta, no es la manera estrictamente adecuada de argumentar, hermanos. Porque las analogías, como dije, solo pueden ilustrar un hecho que ya está establecido. Y no deberían asumirse, o no debería asumirse que cada aspecto de una analogía o de una ilustración va a corresponder o debe ser interpretado dentro de lo que nosotros queremos probar. Jesús dijo que el camino al cielo es un camino estrecho, pero entonces que luego nos pongamos a tratar de sacar más realidad de la que el Señor quiso ilustrar allí, ya decir, bueno, significa que hay que caminar de lado para poder llegar allá. ¿Qué significa caminar de lado? Caminar de lado y empezamos a tratar de sacar otras deducciones. No, simplemente trato de ilustrar que no es sencillo, que no es sencillo. En cambio, hay un camino donde tú puedes hacer lo que quieres y le llamó el camino ancho. Ya, eso es todo lo que busca ilustrar. Pero estas personas a veces hacen el uso incorrecto de esta manera de argumentar para justificar luego cualquier cosa. Bien, amados, entonces, a pesar pues de las dificultades técnicas que tuvimos hoy, gracias al Señor pudimos cubrir gran parte del material que teníamos para esta noche. Hoy sí, incluso nos quedó material para la próxima. Hay bastante material en esta lección, así que algunas cosas y aspectos que no hemos tratado hoy, seguramente tendremos oportunidad de hacerlo en nuestra próxima lección. Hasta aquí la porción de nuestra lección para el día de hoy.